No, es la ropa. Empezamos la última charla clavada de Eduardo Arturo, que nos daba una vez en otras jornadas a una charla, y el tema va a ser Una del miedo Frankenstein, es el título, y bueno, pues adelante. Vale, gracias. Bueno, gracias por la invitación, por estar aquí, me encanta hablar de estas cosas. Aunque le cogen a uno de repente y le dicen, ¿tienes que dar algo? ¿De qué? ¿De qué voy a hablar? Y pensé en Frankenstein. Un poco me vino a la cabeza hablar de Frankenstein porque son los 30 años de Blade Runner, de la película. Y esa película, en el fondo, luego lo comentaré más al final, en el fondo trata casi de lo mismo, ¿no? De crear vida y luego, sobre todo, ya os lo comentaré luego, y luego de decidir, de saber, de definir entre nosotros qué es un ser humano, ¿no? Porque el problema de los replicantes o el problema del monstruo ¿es una persona o no es una persona? Esa es la discusión. Aquí tenéis, para empezar, tenéis ahí a la izquierda, aquí es la portada, y esto es la portada de la primera publicación de Frankenstein, ¿no? En 1818, que abajo está. Y esta es la primera imagen del monstruo, el primer dibujo que aparece en la tercera edición, que es de 1830 y tantos, me parece recordar, ¿no? Entonces, esa es la primera imagen que tuvo el público, con una novela que ya tenía mucho éxito en ese momento, que se vendía bien, que ya tenía tercera edición, que en aquella época, a principios del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, ya el tener 3 ediciones en esos pocos años ya era importante. Y entonces, en la tercera, ya ilustrada, aparece esta imagen. Ahí tenéis al monstruo, que realmente nos parece mucho al monstruo que conocemos ahora. Bien, se considera que es la primera obra de ciencia ficción. Aquí hay muchísimas discusiones de los expertos en esto, porque algunos se van hasta los griegos, hicieron esa Mosata, un montón de gente, de hace un montón de siglos, pero digamos en la ciencia ficción moderna, mucha gente coloca el principio de esa ciencia ficción en la publicación de Frankenstein. Tiene 3 elementos que son bastante habituales y bastante definitorios de lo que consideramos que es ciencia ficción, que es que se basa en investigaciones científicas válidas. Mary Shelley, la autora, luego veremos una imagen de ella. Mary Shelley tenía 18 años cuando escribió esto, tenía muy pocos años, estaba embarazada, ya había tenido un hijo y lo había perdido. Es decir, parece, por la época y por la edad, parece casi imposible que hubiera leído todo lo que había leído de ciencia, y sin embargo las citas que hace, porque empieza el libro citando a Darwin, no al Darwin nuestro, Charles, sino a su abuelo, a Erasmus. Es decir, estaba muy al día de lo que se hacía en ciencia. Incluso la parte central de Frankenstein, que es dar vida al monstruo, que se hace con electricidad, se basa en investigaciones de Albani y de Aldani, 2 italianos, que en ese momento estaban muy de moda, se hablaba mucho, hacían demostraciones públicas y demás, ¿no? Es decir, estaba muy al día. Luego también propone unos avances plausibles de la ciencia futura. Eso es típico de la ciencia ficción, es decir, saber lo que se está haciendo ahora y proponer. Muchas veces se dice que la ciencia ficción no trata del futuro, ¿no? Sino trata del presente, trata de lo que ahora sabemos. Y nos hacemos una especie de profecía hacia el futuro, de avance hacia el futuro, preguntándonos ¿y si? ¿No? Lo que hacen mucho también los científicos, ¿no? ¿Y si hacemos? ¿Qué pasaría? ¿Y si hacemos tal? ¿Qué pasaría? ¿No? Pues eso es lo que ocurre aquí. Investigaciones científicas válidas y luego propuestas hacia el futuro. Propuestas plausibles, ¿no? Eso yo lo dejaría, porque hay ciencia ficción donde se hacen propuestas totalmente, digamos, enloquecidas o raras y demás, y es muy buena ciencia ficción. Pero bueno, esta característica es muy típica. Y luego también es muy típico de la ciencia ficción que haga una crítica humanística de las ventajas y peligros de la ciencia. Es decir, que no solamente se basa en lo que sabemos y proponga propuestas para el futuro, sino que critique lo que estamos haciendo en este momento y el posible futuro que nos da. Eso desde quizá lo más famoso de la bomba atómica, del proyecto Manhattan, que se hizo mucha ciencia ficción destruyendo el mundo después de una guerra nuclear y lo que pasaría después, o lo que está pasando en este momento, que tiene mucho que ver con Frankenstein o con Blade Runner, con la clonación, por ejemplo, ¿no? Investigación científica válida, propuesta plausible para el futuro y crítica y discusión de lo que puede suponer ese futuro. Es decir, tenemos ya la primera obra de ciencia ficción, se escribió aquí, en
Villa Diodati, cerca de Ginebra. Estos eran los 4 personajes que intervienen: Mary Shelley, su marido Percy, Lord Byron y John Polidori, que era el secretario de Lord Byron. Aquí reunidos un verano, en 1816, se reúnen en esta villa, cerca de Ginebra, al lado del lago. Se reúnen para pasar el verano, sin más. Lo que pasa es que no para de llover. Es un verano horroroso. Se le llamó el año sin verano. Y fijaros que Frankenstein se basa en este monte, el monte Tambora, en Indonesia. Un volcán que el año anterior había explotado, como una de las erupciones volcánicas en tiempos históricos más documentadas y más brutales. Había inyectado justo un año antes una cantidad enorme de cenizas, sobre todo con azufre, en la estratosfera, y esas cenizas se habían extendido por encima de todo el globo, y eso provocó una bajada de temperatura. Al año siguiente, la desaparición de la primavera y del verano y lluvias continuas. Por lo tanto, el monte Tambora, en Indonesia, es una de las causas de que se escribiera Frankenstein. ¿Quién me iba a decir? Bien, pues estos son los 4 personajes que estaban en aquella Villa de Diodati, que no aguantaban el aburrimiento y las discusiones y el hablar y todo ese tipo de cosas que hay cuando esas personas están juntas, que quieren salir. Eso todos los veranos os habrá pasado. Si habéis tenido un mal verano, un mal invierno es malo, pero un mal verano es todavía peor, ¿no? Y deciden hacer una especie de concurso entre ellos para escribir una historia de terror. Y entonces, de los 4 que están allí, solamente 2 escriben una historia de terror, que es Mary Shelley, que escribe Frankenstein, y John Polidori, que escribe El vampiro, que es donde se inicia también, digamos, la literatura sobre vampiros, que tan de moda está ahora en el cine, por cierto, ¿no? Y empezó ahí con John Polidori. Y ya damos un salto enorme, como veis, 100 años, prácticamente, un poco menos, y pasamos de esa novela, que es el principio de la ciencia ficción en novela, pasamos al cine. A partir de ahora voy a hablar del cine, porque eso es lo que yo recuerdo de Frankenstein, una de miedo, no es la novela, sino que es la película. Seguramente os pasará a todos, ¿eh? No me atrevo a hacerlo porque si estuviera en clase sí lo diría. Y dice, ¿cuántos habéis leído Frankenstein? Pues seguro que hay gente que no lo ha leído el libro, porque el libro es más complicado de lo que parece. La historia de la película es la historia central del libro, pero el libro es casi como una cebolla con varias envueltas, ¿no? Hay una envuelta externa, que es lo que un capitán de un barco que está por el Ártico escribe a su hermana en Inglaterra, que está contando la historia que le ha contado, no me acuerdo muy bien quién se la cuenta primero, si Frankenstein o el monstruo, que está contándole a su hermana la historia que a su vez le ha contado Frankenstein sobre el monstruo, y luego aparece el monstruo que le cuenta la historia, en fin, es una dentro de otra, ¿no? Es un libro bastante complejo, sobre todo para escribirlo en un verano que llovía. No sé cómo lo hizo Mary Shelley, pero lo consiguió. Bien, pues un siglo después empiezan a aparecer las primeras películas. Aquí hay un problema siempre. El cine que conocemos, si no, uno no es un especialista en cine, buen especialista en cine, yo no lo soy, yo soy un aficionado. El problema que se plantea es que el cine que conocemos es el americano. Entonces cuando he preparado esto, he estado intentando buscar, porque todo el mundo dice que esta es la primera película sobre Frankenstein. Fijaros, 1910, dura 12 minutos y 42 segundos, está hecha por los estudios Edison, y ese es Frankenstein, este es el monstruo. Fijaros qué diferente del que ahora asociamos, ¿no? Pero no he conseguido averiguar si en el cine europeo, o en el cine oriental, o en el cine japonés, yo qué sé, ha habido versiones de Frankenstein antes de las más conocidas, a partir quizá de los años 50 o 60. Es muy difícil de encontrar. Yo no creo, no me parece lógico que no existan esas versiones en el cine inglés, ¿no? Tan importante durante todo el siglo XX, en el cine italiano, el cine alemán, por ejemplo, donde sí que hay del Golem y demás. No me parece raro, pero no lo he conseguido encontrar. O sea que si a alguien le interesa, pues Google, ya veis si aparece algo, pero yo no lo he conseguido. Bien, este es el primer monstruo. Hemos visto antes el dibujo del monstruo, ¿os acordáis? En la primera imagen, en la tercera edición, y este es el primer monstruo cinematográfico. Dura 12 minutos, está en YouTube, si la queréis ver, se ve en un momento. Es quizá la escena que a mí más me ha marcado, es cuando el monstruo se ve en un espejo. Se ve a sí mismo, es lo que más impresiona.
Y este es el nuestro, este es Frankenstein, este es el que todos tenemos en la cultura popular, el que todos nos ayuda a interpretar lo que viene después y demás. Es 1931, director James Whale, que es este que está aquí, Boris Karloff, haciendo de Frankenstein, y Colin Clive, no, haciendo del monstruo, ya empezamos, ahora os explico esto. Boris Karloff haciendo del monstruo y Colin Clive haciendo de Frankenstein. Tenemos un lío todos con esto, y yo lo tengo también. Hay unos años en que Frankenstein es Frankenstein, el doctor, y el monstruo es el monstruo, pero luego se cambia. Entonces ahora Frankenstein es Frankenstein y este pues el que toque. ¿No? Entonces ahora, para la mayor parte de la gente, cuando se habla de Frankenstein se habla del monstruo, no del doctor que hace el monstruo. Esto es un lío, yo me voy a liar también, ya habéis visto, comentando. Bien, este es uno de los primeros anuncios que se daban en la puerta de los cines cuando se estrenó Frankenstein. Aquí tenéis a Boris Karloff entre las chicas, y este es uno de los primeros carteles que se hizo. Lo de los carteles de cine es todo un arte, hay que ser un especialista en esto porque son dibujos, son imágenes que tienen que centrar la atención de las personas en unos segundos. Según uno pasa por la calle, hay unos cuantos. Entonces había más, ahora hay menos. Había muchos cines, yo que sé, la Gran Vía de Madrid, por ejemplo. Paseaba uno por allí, había un montón de cines y cada cine tenía su cartel. Entonces uno pasaba por delante y en unos segundos tenía que atraer la mirada, cogerla, pillarla, diciéndole a la gente de qué va la película y atrayendo a la gente, por ejemplo, sacando la imagen, aquí no aparece, pero sacando la imagen en primer plano de un Star System, un actor o una actriz conocida. Eso ya fija la imagen. En este caso, fijaros, está la chica, está el monstruo, aquí mirándola, y luego aquí detrás está la ciencia. Una calavera por ahí, en fin, como siempre, molestando a la ciencia. Ya nos dice bastantes cosas. El título muy grande, Frankenstein. Fijaros que el título a la gente no le diría nada. O sea, este cartel, en el momento en que se estrenó esta película, Frankenstein no significaba para la gente, para la mayor parte de la gente no significaba nada. Entonces lo que tenía que traer era el resto de las imágenes que están. Luego también la información, como siempre, ¿no? Que es curioso porque la película esta no está basada en el libro de Mary Shelley, sino en una adaptación teatral del libro, ¿no? Entonces, por eso es tan simplificado lo que aparece en la película. Bien, os pongo ahora una serie de carteles porque justo en esta época además los carteles de cine se hacen muy populares, pero todavía no ocurre lo que nos ocurre ahora, que como las empresas distribuidoras y productoras son a nivel mundial, los carteles son todos muy parecidos en todo el mundo, sino que entonces todavía se hacían carteles para cada país, había artistas en cada país haciendo carteles, y a veces es curioso ver qué es lo que destacan en esos carteles, ¿no? Porque se diferencia un país de otro. Bien, este es el que se utilizó en parte aquí, en España y en Sudamérica. Es un cartel que tiene truco, porque fijaros el monstruo fijaros, no se parece nada al monstruo, y es porque no es el monstruo. Antes de empezar la película, de empezar a grabarla, el primer actor que se pensó que iba a hacer de monstruo era Bela Lugosi, el que hizo luego de Drácula. Y Bela Lugosi hizo unas pruebas y se hizo un cartel, que es este, con Bela Lugosi haciendo de monstruo. Luego Bela Lugosi abandonó el proyecto y entró Boris Karloff, pero utilizaron el mismo cartel solamente cambiando aquí Bela Lugosi por Boris Karloff. Total que es un cartel bastante desconcertante sobre una película con un monstruo que no existe. Bien, este es el cartel sueco. Fijaros qué cosa más misteriosa, qué cosa más boreal, qué cosa más con la aurora boreal ahí en medio y todo. Es sueco, totalmente sueco. Este es el francés. Los carteles franceses son todos siempre muy espectaculares, muy elaborados. Este aparece el monstruo aquí en medio y luego la ciencia. Eso siempre, en algunos aparece así alrededor. Este es el alemán. No han conseguido saber si este es el original desde unos años después, pero puede ser el original. Con el monstruo ahí de color verde, nos lo han puesto ya en blanco y negro, la película, ¿os acordáis? Una de las cosas curiosas de la película es, si la recordáis,
cuando empieza la película sale el cartel Frankenstein y sale el reparto, que era muy típico en la época, del doctor, tal, y pone el monstruo y una interrogación. No pone nada. Entonces se acaba la película y después del final vuelve a aparecer el reparto y pone arriba, algo así como, para un reparto tan bueno merece que se ponerlo otra vez, merece la pena ponerlo otra vez. Y ahí pone otra vez, y ya pone el monstruo por escalón. Entonces lo pone al final, no al principio. Bien, pues estos son, ya veis, el francés y el alemán. Esto es un poco, paso por encima, 3 o 4 diapositivas con la película, con imágenes de la película. Imágenes que a mí me han impresionado, o sea que yo recuerdo. Esto es el principio cuando el doctor y Fritz, que no se llama Igor, se llama Fritz, están desenterrando el ataúd con el cadáver que van a utilizar para construir al monstruo. A mí siempre me impresiona mucho de esta escena. Al principio lo entierran y es muy triste y tal, luego se va la gente que lo entierra, el enterrador. Me acuerdo que se quita el sudor, se quita la chaqueta, lo entierra y tal, luego se pone la chaqueta y se va. Y entonces aparecen ellos que están escondidos ahí en una esquina. A mí siempre me impresiona esta estatua. Está vigilando con la espada. Y bueno, cuidado, que aquí puede pasar algo. Bueno, pues ahí están sacando ya el ataúd. Aquí ya llegado al laboratorio y ya está el doctor Frankenstein, lo está preparando, ahí lo tiene envuelto en las vendas típicas que en todas las películas de Frankenstein pasa lo mismo, que le envuelven ahí como una momia, y está todo lleno de chismes eléctricos. Hay un chiste inglés muy bueno, en este momento, cuando está el doctor ahí preparándose, entra un tío por la puerta con una gorra y una mochila y dice: vengo a leer el contador de la luz. Dice, porque el palo puede ser fino. Bueno, aquí ya le ha dado el calambrazo, ya ha tenido eso, y es cuando, si os acordáis, se mueve la mano. Se mueve un poco, se mueve. Está vivo ahorita el doctor Frankenstein. Y aquí está Boris Karloff, con toda su parafernalia, pues tardaba horas en maquillarse y todo eso. Y quizá lo más importante no solamente es el maquillaje que tiene y todo eso, sino, por lo menos a mí me interesa mucho, me parece muy impresionante cómo se mueve. O sea, el lenguaje corporal entero, completo, eso me parece bastante impresionante. Esta es una escena que todo el mundo recuerda, ¿no? El monstruo se ha escapado, está por el campo, un día muy claro, con sol, muy hermoso, que no es una imagen que nos quiera dar miedo de primeras, porque esto es la parte de terror más psicológico quizás de toda la historia. Entonces se asoma y ve una niña jugando en la orilla de un lago, que le dice que si quiere jugar, la niña no se asusta, le coge de la mano, lo lleva hasta el agua, corta flores y las tira al agua. Y se ven las flores como muy bonitas flotando en el agua. Entonces el monstruo tira flores también, y hay un momento dado que se queda sin flores, entonces coge a la niña y la tira también, y se ahoga. No, él las cosas hermosas las tira al agua, y la niña se ahoga. Y a partir de entonces es cuando empieza la persecución del monstruo. El monstruo huye, la gente le persigue, el pueblo se organiza, y lo buscan en unas montañas y lo encuentra el doctor Frankenstein, encuentra al monstruo aquí, o se pelean. Esto es el pueblo organizado, el monstruo se pelea, el doctor se desmaya y el monstruo huye con el doctor y se mete en un molino realmente espectacular, una cosa de noche, donde se ve lo bien que saben crear esa atmósfera de terror, de luz y de sombra y demás, ¿no? Es muy expresionista el interior del molino con las maderas, aquello se mueve, no se mueve y tal. Y aquí llega toda la gente del pueblo, que aquí se ha organizado, unas antorchas, y aquí están quemando el molino con el monstruo dentro, ¿no? Que es como muere en esta película. Luego no muere, claro, luego sí, pero bueno, en este caso ahí termina. Este es el 10 famoso que siempre aparece. Y luego después saldría el reparto. Y luego ya siguen las películas, porque esto, yo no sé exactamente el triunfo, el éxito de Frankenstein tuvo que ser inmenso para que tuviera ya de inmediato un montón, como se dice ahora, de secuelas y precuelas y possecuelas y todo lo que me quiera.
Aquí está la novia de Frankenstein, que es la siguiente, que la hizo el mismo director y era el mismo equipo, ¿no? Con Elsa Lanchester, que es la que hace de novia, con ese espectacular peinado, como veis ahí, que no sé por qué, pero periódicamente se pone de moda. O sea, hay veces en que uno se encuentra por la calle con una chica con un pelo como ese, una gótica, o yo qué sé cómo se llamarán ahora, ¿no? Con esa especie de esa cosa así. Realmente es la novia de Frankenstein, pero Frankenstein no le gusta, se ve ahí. Las miradas que se cruzan realmente son de no, la cosa fracasa. A la compañera del monstruo. Pero no sé por qué ya empezamos con los hijos y las hijas. Que no sé, nunca se sabe si son de Frankenstein o del monstruo. Pues a veces son de Frankenstein y a veces son la hija del monstruo, ¿no? Por ejemplo, este monstruo, pues en fin, no sé, parece un disfraz de José Montapasqui. Otra cosa, ¿no? Pero bueno, fíjate, aquí tenéis el hijo, que es bastante cercano. Aquí el doctor es Basil Rathbone, el monstruo es Boris Karloff, y aparece Bela Lugosi también, que era el que tenía que haber aparecido en la primera, pero no aparece. Y esta, la de la hija, es una película inglesa que es muy posterior. Es de los años, parece que 50 por ahí. La hija además debe tener su importancia porque se la pelea todo el mundo. Fijaros, santo contra la hija de Frank. Este santo no es el santo que todos conocéis, sino que es el luchador enmascarado mexicano de lucha libre, que era muy famoso entonces, y que no sé por qué pelea con la hija de Frankenstein. Pero también Jesse James pelea con la hija de Frankenstein, ya es que se no va más. Porque, vamos, no sé por qué Jesse James tiene que pelearse con la hija de Frankenstein. No he visto la película y no voy a verla. Ya si me quitan la emoción de saber por qué se pelean, ya pierdo el hecho. Y luego también ponen a Frankenstein a pelearse con todo el mundo, ¿no? Aquí tenéis con el hombre lobo, que es también muy cercano al principio, a finales de los 30 o 40, que aparece Lon Chaney, un Bela Lugosi. Lon Chaney era el monstruo, Bela Lugosi no sé de qué hace. Y esta es española, la de Drácula es de Jesús Franco, como es Jesús Franco, que se puede decir un mito, un monstruo del cine, que hacía unas cosas absolutamente inverosímiles. Pues aquí le hacen pelear con Drácula, aquí con el hombre lobo y con Drácula. Y luego ya, bueno, el cerebro de Frankenstein, no sé por qué hay un montón de películas. Esta imagen que veis aquí, esta de aquí es de la película original. Cuando va a Fritz, ellos han cogido de la tumba al cadáver. Entonces el doctor Frankenstein le manda a Fritz a la Facultad de Medicina a coger un cerebro. Entonces no sé si os acordáis de la escena. Es un anfiteatro de esos típicos de medicina y en la mesa hay unos frascos con cerebro. Se da la clase, los profesores y los alumnos se van y por una ventana entra Fritz ¿no? Y llega a la mesa y entonces coge el cerebro, que pone cerebro normal, cerebro normal, y se lo empieza a llevar y de repente se cierra una ventana, no sé qué pasa, ¡ay, cabrón! Se le cae al suelo el cerebro fastidiado. Entonces vuelve a la mesa y lo único que queda es el cerebro anormal. Y ese se lo coge y se lo lleva al doctor Frankenstein diciéndole que es el normal, y es el que le ponen al monstruo. Y por eso el cerebro de Frankenstein es una cosa muy seria. Pero también, como veis aquí, también hay otras cosas que han interesado a la gente de Frankenstein. Vamos a ver. Hay también toda una saga. Hay una indicación sobre ello en el jovencito Frankenstein, que el monstruo tiene en fin. Bien, llegamos a la relación con Blade Runner. Aquí veis la diferencia que hay entre nuestro monstruo y los replicantes. Paris Hansen, un personaje seguramente de los que yo he visto en el cine con una muerte más espectacular y terrible, si os acordáis de la escena. También la muerte de Rutger Hauer es espectacular, y de las lágrimas en la lluvia. Y luego, ¿cómo se llamaba? Rachel, los replicantes, ¿no? La diferencia, no hay mucha diferencia, excepto técnica, digamos, entre Frankenstein y los replicantes de Blade Runner. Son seres humanos, son monstruos, ¿qué son? Bien, aquí hay
Luego vamos a esto. Este es el cartel español de la película. Este es el que se utilizó aquí, que es el único que he encontrado que llaman a la película, le llaman el Doctor Frankenstein. Es el único sitio donde se llamó así, el Doctor Frankenstein. Normalmente el título original es Frankenstein y en todos los demás sitios era Frankenstein. Aquí se puso lo de Doctor Frankenstein. Bien, lo he tomado de Gregorio Peces Barba del 2001, pero esto se puede encontrar con cosas parecidas o muy similares, o lo que sea, que nos ayudarían a discutir qué es un ser humano, qué rasgos destacan de la condición de ser humano. Aquí se pueden poner muchísimas cosas. Podemos discutir, o se puede discutir, habrá especialistas de todo. Pero Peces Barba hizo, además, como de pasada, en un artículo en El País en el año 2001, puso estas 5 características. Y podemos pensar en los replicantes y en el monstruo, a ver si las cumplen. Si tienen capacidad de elegir, que tienen las dos Frankenstein o replicantes, les vemos cómo eligen una cosa. El monstruo de Frankenstein, de todas maneras, sí que hay que tener en cuenta una cosa, que el monstruo de la película no se parece nada al monstruo de la novela. El monstruo de la novela es una persona inteligente, horrible, pero inteligente, preparada, con interés y demás. El monstruo de la película es como una especie de niño recién nacido metido en una persona de 2 metros y pico de alta, ¿no? Con un comportamiento más infantil, que algunas personas supondrían que es algún tipo de discapacidad psíquica o lo que sea, pero que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver más bien, eso es de esa manera, ¿no? Y entonces, por eso aquí tenemos que dejar un poco el de la novela, porque ese también es un ser humano, pero completo, ya sin ninguna discusión, y pensar un poco en el de la película. Capacidad de elegir, eligen, replicantes y Frankenstein. Capacidad de construir conceptos y razonar, los replicantes desde luego. El monstruo aprende, va aprendiendo, poco a poco, va viéndose en un espejo, va conociéndose, va interaccionando con otras personas y va aprendiendo. Capacidad de crear con la imaginación y el sentimiento, imaginar cosas. Por ejemplo, cuando tira a la niña al agua está imaginando algo. No es algo automático, sino que está razonando sobre algo hermoso y lo ha tirado al agua. Crea casi una metáfora entre la flor y la niña, ¿no? Capacidad de comunicar, los replicantes desde luego. El monstruo le cuesta. Siempre me ha dado la impresión, lo que os comentaba antes, de que se comunica más por el lenguaje corporal y por lo que hace que por lo que dice, que hablar le cuesta un montón. Y luego, capacidad de elegir su plan de vida con autonomía e independencia. Tanto replicantes como monstruo podrían, pero no les dejan, ¿no? Porque los replicantes, sobre todo porque tienen esa fecha de caducidad, ¿os acordáis? ¿No? Que van a morir en tantos años, 4 años creo que era, y entonces es que no les dejan, no es que no puedan, porque ellos quieren, pero no les dejan. Y al monstruo le pasa lo mismo. El monstruo en la novela, cuando se escapa por el Ártico, da la impresión de que como que se va a suicidar o se quiere morir allí en los hielos y tal, pero en realidad está buscando un sitio donde vivir, donde pueda estar él, ¿no? También tiene capacidad de elegir. Nuestro monstruo, el de las películas, es un poco más difícil de decir, porque todavía se está haciendo, ¿no? Pero sí que da la impresión de que quiere elegir, quiere moverse, quiere ir de un sitio a otro. Bueno, y esta es la última. Ahí tenéis a Mary Shelley, 18 años, haciendo una novela extraordinaria, y quién le iba a decir a ella que 150 años después haría una película que se llama Frankenstein conquista el mundo. O sea, ya esta es de los años 70 de Estados Unidos. Nick Adams era un actor de televisión que hacía no sé qué serie, que hacía de vaquero, no me acuerdo cuál era, pero hacía de vaquero. Y ahí no sé por qué le meten aquí a pelearse con esta especie de yo que sé qué es, pero que le llaman Frankenstein. Pues ya veis, ¿quién le iba a decir a Mary Shelley que 150 años después conquistaría el mundo? Pues nada más, esto es lo que os quería contar. Si queréis preguntar algo, no he mencionado, y eso pido por no alargarme mucho más, no he mencionado las otras películas de Frankenstein que merecen la pena, ¿no? El jovencito Frankenstein, por ejemplo, ¿no? O las de la Hammer de los años 50 en Inglaterra, las que hicieron
los actores estos típicos, Peter Cushing y todos estos, que eran buenas. Las últimas que han hecho, creo que era la de Kenneth Branagh, que es prácticamente una copia de la novela, no la más, creo recordar que es. Confundo un poco esas dos y me parece que está muy bien desde ese punto de vista. Eso no lo he mencionado por no liarme, pero por lo demás, si queréis preguntar o comentar. Bueno, yo quería preguntar porque precisamente es un caso de los que leyeron la novela, no es muy joven, y solo he visto la versión completa, solo he visto la versión cinematográfica de Kenneth Branagh, que es una copia de novela. Sí. Entonces, he visto partes de la primera película hace ya como 20 años. O sea, prácticamente no tengo ni idea de las películas que hicieron Whale y Karloff y tal. Entonces, yo te quería preguntar, porque no tengo ni idea, cómo desarrolla el tema de la venganza del monstruo contra su creador, que está muy presente tanto en la novela de Mary Shelley, como precisamente en Blade Runner, que yo creo que tiene un nexo de unión más con la novela que con las películas clásicas. ¿Cómo desarrolla el tema de la venganza, si es que lo desarrollan en las películas? Contra el creador, sí lo hace. Ese resentimiento por haber creador. Sí, eso, lo que pasa es que está en el monstruo que crean, como se está haciendo, está muy desorientado, pero desde luego sí que va, por lo menos para conocer, y luego para vengarse va a la casa del doctor Frankenstein y para conocer a la novia y ataca a la novia y todo eso. Porque el tema de la novela sí que está en la novela de Mary Shelley, sí, curiosamente. Sí, ahí crean una pareja que tampoco funciona, pero sí crean una pareja. Y yo supongo que sacaría Whale la idea de la novela para hacer la segunda película. Pero sí que hay... lo que pasa es que la película es difícil de entender ahora, algunas de las cosas que pasan es difícil de entenderlas desde el punto de vista actual y no de los años 30. ¿No? Por ejemplo, cuando mata a la niña, en la película el pueblo está en fiesta, están todos bailando y comiendo y bebiendo y tal, y entre ellos aparece el padre de la niña con la niña muerta en brazos y va andando entre ellos y claro, toda la fiesta se va parando y de inmediato se monta un grupo, que es el que os he puesto ahí con las antorchas, que es un grupo de linchamiento. O sea, además es que el alcalde se sube a una especie de balcón, tiene a un lado al padre de la niña y al otro lado al doctor Frankenstein, y arenga a las masas de ir a por el monstruo y matarlo y no sé qué, y le dice tú al lago, tú en la montaña, yo a no sé dónde, algo así les dice. ¿No? Entonces, claro, eso no se entiende. Y el comportamiento que tiene el monstruo en relación con el doctor Frankenstein, con su novia, con la boda y demás, tampoco se entiende muy bien. Pues no sabes muy bien si va porque está buscando la misma persona hermosa que su creador, o si va para vengarse de su creador atacando a la novia, o hay un subterráneo un poco extraño. Seguramente en los textos o en las entrevistas que hicieron a Whale, que yo he leído algunos, pero no todos, ni mucho menos, seguramente quedará claro. Eso, o por lo menos, bueno, claro. Igual no tenía interés en dejarlo claro, también, ¿no? Pero es posible que aclare algo que yo no sé. Sí, pero yo creo que en el encuentro en la montaña, cuando se enfrentan el doctor y el monstruo, ahí sí se ve en la expresión corporal del monstruo, de Boris Karloff, cómo tiene algo personal contra el creador. Yo creo que ahí sí se ve. Sí, al final, ¿verdad? Lo que pasa es que ha sido todo lo que ha pasado el monstruo mientras tanto. Yo lo veo diferente con Blade Runner. Yo le veo diferente. Blade Runner yo lo veo como que es el mago de Oz, digamos, que quieren conocer al creador. Ellos sienten admiración, yo creo. Luego lo desprecian, porque lo consideran igual que no está a su nivel, ¿no? Y entonces ahí sí se rebelan, pero en un principio yo creo que es como el mago de Oz. Vamos a conocer al creador, vamos a pedirle que nos dé más. Sí, es como una peregrinación, sí, hasta, ¿no? hasta que lo encuentra, ¿no? Cuando luego lo... Vamos, yo lo aprecio así, no sé. Sí. Luego ya llega la parte de Frankenstein, ¿no? De rebelarse contra el creador. Sí, es una de las películas más tristes que hay. Sí. ¿Hay alguna otra película que haya sido fiel a la novela, aparte de la de
Yo solo conozco la de Branagh, porque las otras simplifican mucho la novela. Es que la novela es o sea, uno se pone a leerla al principio. Yo vi primero la película y luego leí la novela, y cuando leí la novela dije, digo, esto. O sea, porque no parecía que... ¿Y hoy se puede encontrar el libro de Mary Shelley o no? Sí. ¿Y el título Frankenstein? Frankenstein, y es bastante sencillo de encontrar, ¿eh? Hay muchas... Incluso en Amazon, en edición electrónica, lo tienes gratis. Ah, sí, mira. Y Sí, en las colecciones, muchas colecciones de estas, de lo que a veces regalan los periódicos, por ejemplo, de libros de tipo clásico del siglo XIX y XX y tal, suele aparecer. ¿hojas más o menos? No es muy así, bueno, así. No, gordo no es. Gordo no es. Se lee fácil, ¿eh? Se lee fácil. Iba a decir algo de Blade Runner, ya volveré otra vez. No, pero sí que son, sí. En aquella época salieron copias luego de Frankenstein, en novelas así, en plan medio copia de Frankenstein, ante el éxito que tuvieron, ¿no ha sido? Ah, que se parecían, ¿no? Que sí. Sí, Enseguida hubo... Uy, hay por ahí un libro publicado en español que se llama, me parece que es Frankenstein y otros relatos o algo así, que junta trozos y demás de obras de teatro y de... Lo que sí... Ah, ya sé lo que quería comentaros. Hay un problema siempre con esto, con novelas como Frankenstein o con películas como Blade Runner, con los replicantes y demás, ¿no? Porque lo que os comentaba antes de son humanos o no son humanos, tenemos capacidad para crear la vida, es una cosa que se plantea un poco a nivel teórico y todo el mundo eso lo deja de lado de inmediato y no discute los problemas éticos que hay detrás, ¿no? Y eso es grave, porque yo pienso que los problemas técnicos de crear la vida o de reproducir un ser humano, antes o después, si no están ya resueltos. Es decir, por ejemplo, clonar, si hemos clonado ovejas y gatos y vacas y el ser humano, el embrión hasta los 12 días ya ha habido una clonación, ¿qué habrá? O sea, quiero decir, no debemos evitar la discusión del problema ético escudándonos detrás de un problema técnico, porque el problema técnico se va a resolver. Entonces, antes o después, tendremos que discutir si un replicante es un ser humano. Pero desde mi punto de vista, en el libro de Frankenstein trata sobre ello, sobre el problema ético, y el problema que tiene el monstruo con su creador le cuestiona precisamente eso, la falta de ética o la falta del interés ético, de que no se ha cuestionado la ética del asunto. Es que con Frankenstein es durísimo, porque cuando el doctor no consigue el hombre perfecto que quiere, lo desprecia, de inmediato lo desprecia, ¿no? O sea, es que es brutal, porque no es que intente arreglarlo, no, es que lo ignora, lo desprecia, se marcha, lo deja de lado, ¿no? Y esta es una de lo que mencionas, de que ya se discute en Frankenstein, es una de las características que decía la ciencia ficción. Nos empuja a la discusión ética sobre qué es un ser. Es igual que cuando ha habido novelas de ciencia ficción que han supuesto que todavía hay neandertales. ¿Cómo nos comportaríamos con un neandertal? ¿Qué sería para nosotros? ¿Un ser humano con los mismos derechos que nosotros? Bueno, o igual si hubiera neandertales sería al revés. Si ellos mandaban y nosotros éramos los que igual no éramos seres humanos. No, pero quiero decir, va por ahí. A mí me parece interesante hablar de Frankenstein y que se hable del cine, porque en los años, cuando se inventó el cine no se lo consideraba un arte, y tampoco hasta, no sé si es en los años 30 o después de la Segunda Guerra Mundial que se comienza a considerar el cine como un arte, porque se pensaba que como era una producción industrial o una producción tecnológica, no era propiamente humano como las otras artes. Y además era todavía en esta época, ¿no? Porque luego los historiadores sí que han magnificado películas de este estilo, pero en la época era diferente, en aquel momento.
Y luego además era una cosa, un entretenimiento vulgar, o sea, del pueblo. No era como el teatro, pues, la ópera, un museo. No, solo hay que ver, ya en esta época empieza a cambiar, ¿no? Pero solo hay que ver dónde se proyectaban las películas de cine. O sea, los cines entonces empezaba a haber en Estados Unidos algunos grandes palacios donde se proyectaba cine, pero la mayor parte de los sitios de los pueblos y de las ciudades, en Bilbao también. No sé, habéis visto fotos de los cines de los años 30, 20 y 30 en Bilbao, el Olimpia, el que se quemó en la Gran Vía y demás. Eran barracones, sin calefacción, de bancos corridos, sucios, malolientes. En fin, yo he oído historias contadas directamente por gente que había estado en esos cines. Yo estaba en un cine a principios de los 60, un niño, en un pueblo de Vizcaya, que no lo barrían nunca. Y entonces la parte de delante de la pantalla, yo creo que había un palmo de pipas. O sea, porque andabas... No, entonces era un entretenimiento vulgar. Luego lo que pasa es que sí que hemos magnificado, los historiadores de cine y todos los demás, por ejemplo, en 1914, 15, 16 creo que es el nacimiento de una nación de Griffith, de intolerancia. ¿No? Películas donde ahora vemos que aquel director pues inventó el traveling, inventó cosas determinadas que hacen de una película una obra maestra. Pero en aquel momento era un entretenimiento vulgar. Pero es como Frankenstein, que no se acepta que es humano, pero después, digamos, se hace más amplia la idea de lo que es humano. Eso. En aquel momento, una de las cosas que más me impresiona es, porque todo esto lo estamos discutiendo ahora, con la experiencia que tenemos, con lo que hemos vivido, con lo que sabemos de biología y de medicina, diferente de la época cuando se hizo la película o cuando se escribió la novela, ¿no? ¿Pero qué pensaría la gente que lo veía? ¿Qué? Cuando veía... Una cuestión respecto a la creación del Doctor y su obra, desde la posición que tiene en la película, en la novela de Shelley, incluso en la película, hasta llegar a la situación completamente contraria que tiene Blade Runner, donde el creador de hecho se nutre y se enriquece, lo hace abiertamente, mientras que Frankenstein se hace a escondidas y de forma ilegal. Hay la obra de Wells en medio, en ese arácnico que es la isla del Doctor Moreau, que justamente también elude al resto de los seres humanos, pero que sigue practicando, aunque tenga primer fracaso, no se desanima. Sin embargo, tiene casi la misma reacción en la víctima y con un objetivo menos romántico, que es la creación de pura ciencia, sino que ya busca crear siervos, ¿no? Que es lo que se consigue en Marrano. Gente útil para hacer algo. Sí, esa sí que es otra historia también, que va por lo mismo, ¿verdad? Por la misma discusión. Yo creo que eso es la ciencia ficción hasta mucho tiempo, es lo que hay detrás de los robots, ¿no? También es lo mismo. Es un ser humano que derechos tiene, hasta dónde puede llegar, no lo sé. Y además, vuelvo a decir lo de antes, a mí no me tocará verlo, ni discutirlo seguramente, ¿no? Pero las implicaciones éticas que va a tener en el futuro van a ser, yo creo, parecidas a Blade Runner. Es decir, ahora ya tiene, os parecerá una salvajada lo que digo, pero yo creo que ya habrá clones. Yo creo que ya habrá clones. Y entonces, ¿qué son? ¿Quién más que sí? Por lo tanto, para el tema, digo, en su opinión personal, si lográramos pasar las barreras técnicas y crear un replicante, ¿sería humano? Para mí sí. Si es como estos, porque también puede ser como los de la isla del Doctor Moreau. En Blade Runner hay una de las escenas más crueles que hay en Blade Runner, para mí, es la de Sebastian, el que crea a los clones con sus bichitos, que los ha creado para su propio entretenimiento, que desfila, pim, plan, se da contra una pared y gira para allá. El juguete. Se cuestiona que Deckard, el policía, puede ser, sea un replicante o no lo sea. Sí, también. Pero en esas escenas es crear replicantes que son mascotas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite de eso? Hay un problema siempre detrás, que es lo que os digo, es que los problemas técnicos se resuelven. Es decir, tú dices, bueno, perfecto, prohibimos que se hagan esos replicantes. Solo se hacen replicantes que tengan derechos como cualquier otra persona.
Pero es que habrá gente que los hará. Habrá gente que los hará. Me gustaría no olvidar una película española sobre la creación de la obra, ¿no? Que es Remando al Viento. Estupenda película. Con Hugh Grant, muy joven, pero muy buena. Ya os he comentado antes que algunas de las películas que merecen la pena sobre esto las quería dejar un poco de lado y centrarme un poco en algo más. Me dicen que ya es ahora. ¿Hay alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Nada. Gracias.